8 de la mañana con 36 minutos, momento de agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenos Fernando? días. Hola, Carola, ¿cómo están? Buenos días. En este jueves nublado acá en Santiago estamos comenzando agenda económica cuando son las 8:37 en vivo con datos del momento. El dólar está abriendo 972 pesos a esta hora de la mañana. Tenemos un precio del cobre que está más o menos estable, con una leve caída, llega a $4.20 en el mercado internacional, y la UF hoy tiene un valor de 38.311 pesos, datitos para comenzar este nuevo día. Vamos a comenzar este bloque de agenda económica revisando los detalles del encuentro que se desarrolló ayer en el centro de Santiago, del encuentro empresarial de la industria, en particular organizado por Sofofa. Lo que antes era la cena anual, hoy día es el encuentro anual de la industria, que es un espacio bien interesante. Siempre estos foros empresariales son relevantes porque tienen un cierto sentido de convocatoria, de debate público. Esa es la inspiración. Y ayer no fue la excepción. La Sofofa, recordemos, es el gremio que reúne a todas las empresas industriales en nuestro país. Son más de 4.000 socios, es un gremio súper potente, está encabezado por Rosario Navarro, a quien vemos ahí en pantalla. Y ayer tuvo una particularidad este evento, se desarrolló en el Museo de Bellas Artes. Sí. Un muy lindo espacio, uno de los íconos arquitectónicos de nuestro país, y que marca también un cierto simbolismo, ¿no? Porque lo que se da como una señal también es volver al centro de Santiago, a recuperar ciertos espacios históricos para tender puentes. Ese era el objetivo de este encuentro, y era el lema además: Chile, un puente de encuentro para acercar a los mundos públicos y privados, al empresariado junto al gobierno y a otras autoridades. Había mucha expectación, más de 500 personas asistieron y llenaron el espacio central, la nave central del museo, en este espacio que, como decíamos, es bien simbólico. Y es interesante siempre este tipo de reuniones porque hay mensajes, hay tonos, y eso es lo que uno puede ir leyendo también. Y uno veía un ambiente de no solo camaradería y de respeto, sino también de cierta cordialidad en el espacio que estaba abierto ayer por la Sofofa. En el encuentro entre el ministro Marcel, por ejemplo, con los empresarios, en la discusión de los senadores también, o alcaldes y autoridades invitadas, en la conversación con sus contrapartes empresariales. El año pasado, además, había un ambiente muy distinto. Estábamos en medio del último proceso constitucional, a puertas de un nuevo plebiscito, con harta tensión, con cierta incertidumbre, gatillada, por cierto, por ese plebiscito que finalmente terminó, como sabemos, ya con el rechazo de la última propuesta constitucional. Hoy día el ambiente parece ser muy diferente, hay un ánimo distinto, quizás diría yo más propicio para levantar propuestas de largo plazo y plantear desafíos país que son más grandes. Y eso es bien interesante. El escenario ayer estuvo marcado por eso, y hay coincidencia, diría yo, en ciertas cosas en estos dos mundos. Tanto Navarro, presidenta de la Sofofa, como el presidente Gabriel Boric, que era el gran invitado para esta ocasión, coinciden en que Chile tiene un potencial de crecimiento económico enorme, que hay que aprovecharlo, que hay que generar condiciones para explotarlo, y coinciden en que es necesario definitivamente crecer más y que no se nos podemos confirmar con niveles de crecimiento levemente superiores al 2%. El 4% de crecimiento como una opción a corto plazo es un diagnóstico que es bien consensuado entre estos mundos. Y coinciden en otra cosa, Navarro y Boric, y ya los vamos a escuchar luego. Es necesario cierta actitud, dicen, para lograr ese objetivo. En el caso de Navarro, decía, el énfasis está puesto sobre todo en el mundo político, que pide decisión para pasar a la acción, para romper cierta inercia y a no quedarse con diagnósticos que están bien claros hace mucho rato. Y le decía al presidente directamente que él podía pasar a la historia como el mandatario que habilite el crecimiento económico. Mientras tanto, el presidente también decía por su lado que era necesario mejorar el debate, que todos debían ceder algo también para poder generar esos cambios que se necesitan, que era necesario un debate también con más altura de miras, donde se trate de escuchar la mejor versión del contradictor. Y en ese sentido creo que hay ciertos puntos en común en los discursos de ambos. Partamos escuchando a Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa, refiriéndose a la relevancia que tiene recuperar capacidad de crecimiento en nuestro país. Bueno, vamos a escuchar pronto esas declaraciones de Rosario Navarro, la presidenta de la Sofofa, que recordemos es además
la primera presidenta que tiene este gremio. Ella también marcó un quiebre bien importante. Y en ese sentido, su discurso estuvo marcado por un tono bien sobrio, de convocatoria, como decíamos. Hacía un llamado no solo al mundo público, al gobierno. No hubo un emplazamiento en ese sentido directo solo hacia ellos, sino más bien a todos los liderazgos, incluyendo, por cierto, a los empresariales. Ahora sí tenemos la declaración de Rosario Navarro. El Banco Central nos ha planteado un desafío claro. De seguir en este status quo, el crecimiento va a quedar estancado en 1,8% en los próximos años. Y no nos queremos quedar ahí, ¿cierto? Aspirar a un crecimiento superior al 4 no es solo una cifra, es un compromiso con las personas, con las familias que buscan un empleo estable, que buscan pensiones dignas y que buscan oportunidades para la educación de sus hijos. Porque detrás de cada número, de cada porcentaje, hay vidas, hay personas cuyos sueños dependen de que nosotros tomemos decisiones valientes. Decisiones que a veces no son populares, pero que a la larga pueden beneficiar a todos los chilenos. Claro, decisiones que quizás no son muy populares, decía Rosario Navarro, en una directa alusión a los debates que desde el mundo empresarial consideran necesarios. Llamaba a 3 grandes acuerdos al sistema político. Por una parte, a generar competitividad tributaria, un nuevo sistema tributario que atraiga inversiones, vamos a profundizar en eso. También una reforma al sistema político y zanjar de una vez la reforma de pensiones. Los 3 grandes acuerdos que según la SOFOFA se deben impulsar. Y respecto al tema tributario, esto está en el centro del debate. Es la discusión legislativa que viene también, que está empujando el gobierno, cambios en el impuesto a la renta. Y allí Rosario Navarro planteaba también la necesidad de avanzar con una propuesta más osada. Desde el sector empresarial piden llevar la tasa de primera categoría al 23%. Las razones las escuchamos también en la explicación de Rosario Navarro. Trabajemos juntos para construir un país que sea atractivo para la inversión. Tenemos una estructura impositiva que a veces, lejos de atraer y crecimiento, lo frena. Y la realidad es que parte de los capitales chilenos hoy están en el extranjero. Y eso no es un capricho, sino porque están buscando entornos que sean competitivos y seguros. Necesitamos desarrollo que promueva este nuevo impulso. Y sería una de ellas la rebaja de impuesto de primera categoría al 23%. Eso nos va a permitir atraer más inversión, nos va a permitir que aprovechemos este momento histórico. Porque estamos seguros que menos impuestos es más crecimiento para todos los chilenos. De eso no tenemos ninguna duda. Y Rosario Navarro decía también dentro de su discurso: estoy optimista, creo que sortearemos con éxito la actual encrucijada, citando a un expresidente de la SOFOFA, Juan Claro, que lo acuñó esa frase por allá por el año 2000. Bueno, el presidente Boric también intervino en esta cena, fue el otro orador junto con Rosario Navarro de la noche, y el presidente recogía el guante en algunos puntos, digamos, desde el punto de vista de la necesidad de generar más capacidad para el crecimiento. El presidente, de todas maneras, ponía ciertos límites a esta discusión tributaria. Decía que no era posible ir con el tejo pasado en buen chileno en esta conversación respecto a cuánto podía bajar la tasa de impuestos corporativos. Pero sí reconocía de todas maneras que era un objetivo ese dentro de las medidas pro crecimiento. Escuchemos qué dijo el presidente respecto a este tema en particular, la discusión tributaria que viene. Acá no hagamos la política del tejo pasado. Hoy día estamos con un impuesto de primera categoría de 27%. Escuchaba al presidente de la CPC y hoy día Rosario que nos dicen 23%. Nosotros hicimos una propuesta, estamos conversando prelegislativamente una propuesta en donde, estamos de acuerdo con generar incentivos a la inversión y donde es posible bajar el impuesto de primera categoría. Y hemos propuesto 25%. Eso tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más. Si queremos lo mismo, todos tienen que estar dispuestos a ceder. Ese era el mensaje del presidente entonces, la necesidad de que todos los actores que están involucrados en la discusión cedan en sus posiciones, porque se necesita compensar de alguna manera la menor recaudación que va a generar ese impuesto de primera categoría más bajo. El presidente además decía que al gobierno efectivamente le preocupaba el crecimiento
contradiciendo así a aquellos que han planteado lo contrario. Y decía además que los hechos hablaban mucho más que las palabras. La inversión se ha ido estabilizando, dice. Que además el proyecto para avanzar en la reforma del sistema de permisos sectoriales está avanzando también en el Congreso. Y se mostraba expectante sobre la posibilidad de que el proyecto se despache del Senado en enero. Decía que esta semana también se aprobó por amplia mayoría el proyecto AFIDE, que busca generar nuevos mecanismos de financiamiento a la inversión, y que hay señales bien claras de lo que está haciendo el gobierno para despejar la cancha. Por eso pedía también una mirada distinta respecto a los debates públicos por estos días. Esto concluyó también el presidente. Y es que cuesta ponerse de acuerdo porque prima mucho el presentismo. Y un país y sus liderazgos, en particular en los diferentes ámbitos, tienen el deber de pensar en el largo plazo y no solamente en la próxima encuesta ni en la próxima elección. Bien, ahí estaba el presidente Gabriel Boric. Ahora, respecto al tema tributario, fue el ministro Marcel quien hizo la bajada más importante y la más técnica, digamos, respecto a esta discusión. Si es que se baja el impuesto a las empresas a un 25%, como planteaba el presidente, será necesario subir el impuesto a las rentas más altas. Lo que estaba en duda era desde qué nivel, a partir de qué sueldo habría un aumento de impuestos. Bueno, el ministro Marcel en conversación con CNN también despejaba ese punto. El mundo empresarial tiene un horizonte más largo. Los políticos siempre están muy preocupados de la siguiente elección. La próxima no está demasiado lejos, pero hace falta actores que miren mucho más allá de eso, y en ese sentido bienvenida la visión de los empresarios. Respecto al tema de la reforma, lo que estamos buscando en el caso del impuesto a la renta es una reforma pro crecimiento que contribuya, por lo tanto, a elevar el potencial de actividad del país, pero al mismo tiempo que sea neutro desde el punto de vista fiscal, o sea que ni aumente ni baje la recaudación neta. Entonces, ¿cuánto se puede bajar la tasa del impuesto de primera categoría? Depende en parte también de cuánto se puede compensar a través de otras fuentes de recaudación. Bien claro entonces la mirada del ministro. La propuesta que va a presentar el gobierno probablemente esté lista a fines de este mes. Veremos ya si es que todos estos discursos, en todo caso, que se han planteado ayer en este encuentro entre empresarios y gobierno, se ratifican o no en acciones concretas, y cómo va avanzando también en ese sentido la agenda legislativa que se ha planteado en el Congreso. 8:49, vamos a ir a otro tema para hablar de la situación de las ISAPRES. Ustedes lo conversaron largamente con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, hace algunos minutos desde el punto de vista de la devolución de la deuda que tienen las ISAPRES con los afiliados. Ha sido el tema central. Ahora, queremos enfocar esta conversación desde otro punto de vista que tiene que ver con la situación en la que se encuentra la industria desde el punto de vista del negocio que significan estas aseguradoras privadas. A propósito de lo que conocimos ayer, que las ISAPRES entregaron los resultados trimestrales correspondientes al tercer trimestre de este año, y hubo un registro de pérdidas bien importantes para el sector, que totalizaron en total más de 91.700 millones de pesos en pérdidas. Al mismo trimestre del año pasado, el sector de las aseguradoras privadas había tenido ganancias a septiembre del año 2023 por 9.400 millones de dólares. O sea, el escenario ha cambiado de manera bien drástica. De este tema vamos a conversar con la directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, está con nosotros. Gracias por el contacto, María Eugenia. Gracias a usted. Buenos días. Buenos días. María Eugenia, bueno, más allá de la discusión respecto a la devolución, que es un tema súper importante, por cierto, y que de todas maneras determina el curso de esta industria, ¿en qué pie se encuentran hoy día las ISAPRES después de todos los cambios que se han ido aplicando a partir de la ley corta aprobada en el Congreso? Bueno, es una situación bien restringida financieramente. Hay grandes gastos que han tenido que incurrir y probablemente también se están preparando a tener que pagar todo lo que adeudan, pero por otra parte también uno puede deducir más bien que ciertas ISAPRES han endeudado mucho más porque dejaron de vender.
cuando uno tiene un negocio, se sustenta por los clientes que ya tienen, pero también por los nuevos clientes. Siempre hay fuga de clientes, pero en este último tiempo la fuga ha sido muy masiva Sí. a los planes, a FONASA, ¿ya? Entonces, cuando tú dejas de recaudar primas y aunque despidas tu fuerza de venta, no creces y más bien tienes fugas, los números cambian radicalmente. Yo creo que en algunas ISAPRES eso les está ocurriendo y sé que ahí, por lo menos Cruz Blanca, tomó la decisión de volver a tener ejecutivos de venta, porque sin la fuerza de venta los negocios se paralizan. Sí, claro. Y el nivel de afiliados está bajando a sus niveles, a sus menores niveles, digamos, en más de 10 años, ¿no? Para el sector de la ISAPRES en general. Sí, así es. Y yo creo que eso va a ir en aumento. La gente joven, sobre todo los hombres, años atrás un plan bueno costaba la mitad de lo que cuesta hoy día. Y con esta ley corta, donde aquellos trabajadores cuyo plan vale menos de su 7% de sueldo, le hayan subido a ese 7%, donde no tienen más una cuenta en que acumulan la diferencia del precio para gastar en otros gastos de salud, eso le ha pegado muy fuerte y eso es un gran incentivo a cambiarse a FONASA y buscar alternativas fuera de FONASA para poder cubrirse con ciertos seguros de clínica o compañías de seguro. Bueno, María Eugenia, de hecho, si uno ve los resultados, hay una caída en los ingresos de un 8% a septiembre. ¿Esa caída tú la ves como algo transitorio en el proceso de ajuste que se está viviendo bajo la nueva normativa, digamos, de esta ley corta? ¿O como una tendencia, digamos, más profunda, dado los antecedentes que mencionábamos sobre la salida de usuarios? Yo creo que aquí hay varios factores. Uno de ellos es la menor recaudación por primas porque se han tenido fugas. Menos venta hace que tengan menos recaudación. Sabemos que hay una deuda importante que las ISAPRES tienen con los centros hospitalarios, donde tienen que pagar los gastos de las personas. Y también hay una situación que algo se ha hablado, pero que tiene que ver con las licencias médicas, ¿ya? Entonces, cuando tienes que pagar a todo evento prácticamente, eso hace, y hay un cierto abuso de parte de las personas, eso es una mochila muy pesada. Ahora, también yo no tengo una relación directa con ningún ISAPRE, ni conozco su estado financiero. Algo vi de la nota de ayer, pero también existen maneras en que uno puede llevar a gastos, todos los gastos de manera más rápida y puede haber algo de eso también, ¿ya? ¿En temas de gestión, María Eugenia? No, me refiero más bien a que las ISAPRES, alguna de ellas probablemente, creo, esto es algo personal, no es algo que yo tengo alguna fuente. También los números se pueden manejar desde el punto de vista de llevar a gasto rápidamente en mi estado financiero para mostrar una situación más desmejorada. Porque lo que hay que poner en perspectiva es que la ley corta autorizó a la ISAPRE a aumentar los precios con ciertos techos, digamos, para este año. De hecho, se permite ahora, en diciembre, y luego hay una nueva alza el próximo año en la anualidad de cada persona y luego el año 2026. Claro. Y uno podría deducir que la disminución del precio que algunos obtuvieron con la ley corta, de aquí a 3 años, es probable que esté pagando más o igual que antes. Claro. Y esos son incentivos a salir del sistema, como decíamos antes, o sea, del sistema de ISAPRES por lo menos, ¿no? Así es. Ahora, es distinto que uno pueda elegir el lugar y los médicos que lo atiendan a tener que esperar ser llamado, que es el nivel de gente de menos recursos, y a quien que tenga recursos y está en FONASA puede disponer de pagar a algún médico. Pero uno también esperaría que esta industria completa, los médicos, los centros hospitalarios, tienen que ajustarse a la realidad que nos enfrentamos. Si la ISAPRES, si una ISAPRE quiebra, el sistema va a tener una crisis mayor, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque si una ISAPRE quiebra, significa que esas personas van a tener un problema grave y
o se van a FONASA y va a haber una demanda mucho más efectiva en un sistema público que no da abasto. Entonces hay que ponerse la mano en el bolsillo para financiar los gastos de salud cuando se está en FONASA y uno quiere elegir. Y ese es un costo grande. No hay que olvidar que hay familias las familias nuevas son pocos hijos, pero ya con 2 o 3 hijos, 4 integrantes, se hace pesado financiar los gastos de salud. Ahora, María Eugenia, de todas maneras, si uno ve los resultados del sector al tercer trimestre, hay situaciones bien disímiles. Hay un par de ISAPRES que tienen pérdidas súper notorias, con Salud en la que tiene las pérdidas más altas, superiores a 28.000 millones de pesos, Cruz Blanca superior a 27.000 millones de pesos, pero otras como Colmena, por ejemplo, tiene solo 711 millones de pesos en pérdidas. O sea, son situaciones y realidades bien distintas dentro de la industria. Y parece necesario hacer esa diferencia también para no hablar de una situación completa o muy homogénea, digamos, que meta todo en el mismo saco y que hable de todo un sector en una profunda crisis. ¿Cómo ves esas diferencias que hay en términos de resultados? Yo creo que tiene mucho que ver con la cartera de clientes que tiene cada ISAPRE. Colmena es un ISAPRE que se ha caracterizado a través de los años de ser más de elite, de personas que siempre tienen, en general, pagan sus planes y eso sí, es una cartera de gente más adulta y que va a demandar más gastos. En cambio, el extremo, que es Consalud, es de un gremio de la construcción donde tiene grandes compromisos con su gremio, donde son grupos que son más gastadores y probablemente existen más licencias médicas y por lo tanto hay más gastos desde ese punto de vista. Sí. Ahora, es un grupo, ampliamente hablándolo más allá del ISAPRE, es un grupo que defiende todas sus compañías, por lo tanto es poco probable que Consalud, aunque tenga grandes pérdidas, la Cámara de Trinidad de Construcción la deje caer. No lo veo muy factible eso. Yo creo que es emblemática y no es algo que va a ocurrir. Distinto es la situación de Cruz Blanca. No hay que olvidar que las ISAPRE es un medio para llevar los clientes a las clínicas y las ISAPRES que tienen relación de propiedad con otras clínicas es un negocio sostenible en el tiempo. Claro. Y Cruz Blanca tiene una situación más extrema. Ellos no tienen clínica, tienen solo clínica Bupa y no es las clínicas más concurridas. Sí. Por lo tanto, está más débil en ese aspecto. Y lo otro que le ocurre es que eliminó su fuerza de venta, entonces dejó de vender. Sí, claro, y eso está limitando su capacidad de mayores ingresos también, aunque es interesante esa mirada, ¿no?, respecto a la integración vertical que puede tener este sector también, que permite una mirada más completa quizás de la realidad financiera. María Eugenia, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bien, son las 9 de la mañana, vamos a ir a otro tema. Ayer la OCDE hizo una actualización de sus proyecciones de crecimiento para la economía chilena y de otros países también, y es bien interesante ver lo que está planteando la organización que reúne a los llamados países desarrollados, de la que Chile es miembro, porque está proyectando un mejor año 2024. 2,4% es lo que crecería la economía chilena este año, de acuerdo a los datos de la OCDE. Nosotros estamos en el estudio en Agenda Económica junto a Sebastián Aguirre Cerda. Sí, retomamos solo para cerrar este tema que habíamos dejado planteado antes, que tiene que ver con las proyecciones de crecimiento que ha hecho la OCDE, que están más en línea, digamos, con lo que ha planteado el Ministerio de Hacienda. 2,4% es lo que crecería Chile este año, es lo que estima precisamente el Ministerio de Hacienda, y la OCDE va en esa misma línea. El mercado ve una cifra un poquitito menor en todo caso, más cerca del 2,1, 2,2%, pero lo interesante es que la OCDE de todas maneras plantea que el próximo año Chile crecería un poco menos. Antes estaba proyectando un 2,5%, esta vez la proyección es de un 2,3%. ¿Y cómo estamos frente a otros países en la región? Bueno, América Latina va a crecer cerca de 1,7% este año, por lo tanto Chile terminaría este 2024 efectivamente por sobre la región. Ahí hay caídas bien notorias como la de Argentina, por ejemplo, que cae un 3,8%, mientras los países que van a liderar el crecimiento acá en Latinoamérica este año
serían Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay. Pero por otro lado, el mundo va a crecer un 3,2% en 2024, de acuerdo a esta proyección que hace la OCDE. Es decir, estamos bien por debajo de la tendencia a nivel global y ese es un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos discutiendo cómo crecer un poco más, ya no en el corto plazo, en los próximos meses, sino a mediano y largo plazo, como comentábamos al comienzo de este bloque. Muchísimas gracias, Seba. Chao, Carola, chao, Fernando. Que estés muy bien. Buenos días. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más.